Buenos días, buenas tardes. Vamos a tratar el tema de la autonomía del paciente. Es la primera lección del tema 1. Durante sucesivas lecciones trataremos esta cuestión desde distintos ámbitos u ópticas. Veremos consentimiento por representación, veremos la modificación de la capacidad de las personas. Hoy nos ajustaremos básicamente al concepto de la autonomía del paciente y a las principales instituciones que le dan soporte, específicamente el consentimiento informado. El consentimiento informado o la autonomía del paciente tiene su fundamento en una determinada línea filosófica de corte liberal, que después entró al ordenamiento jurídico a través de las sentencias judiciales norteamericanas de mitad del siglo XX. Podemos traer a colación este texto de Joan Stuart Mill sobre la libertad, en su libro Sobre la libertad. Dice que nadie puede ser obligado justificadamente a realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera mejor para él, porque le haría feliz, porque en opinión de los demás hacerlo sería más acertado o más justo. Estas son buenas razones para discutir, razonar y persuadirle, pero no para obligarle o causarle algún perjuicio si obra de manera diferente. Para justificar esto sería preciso pensar que la conducta de la que se trata de disuadirle producía un perjuicio a algún otro. La única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad es la que se refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es de hecho absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano. Este es el principio de autonomía. El individuo es soberano para decidir sobre cuestiones referentes a su estado de salud, a las intervenciones sobre la misma, con independencia de que esto le pueda o no perjudicar. Ya pasando a un marco estrictamente normativo, debemos citar el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, también conocido, así lo citaremos en adelante, como Convenio de Oviedo, por ser firmado en esa ciudad en el año 1997. Este convenio, que se firmó se fraguó en el seno del Consejo de Europa, viene a establecer todas las declaraciones y principios acerca de la materia de bioética en cuestiones de derechos humanos y dignidad del ser humano. Aquí encontraremos, digamos, la fuente de las ideas, las distintas declaraciones que después se van a ver incorporados en los ordenamientos jurídicos de los países signatarios de este convenio. Si vemos el artículo 2, que dice que el interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia. El artículo 5, una intervención en el ámbito de la sanidad solo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias. En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento. Ven aquí la expresión del llamado consentimiento informado, como una institución que incluye una doble vertiente: el consentimiento que da la persona y la información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención sobre la que consiente. Continuando con el Convenio de Oviedo, vemos el artículo 6, con la protección de las personas que no tengan capacidad para expresar su consentimiento. A reserva de lo dispuesto en los artículos 17 y 20, solo podrá efectuarse una intervención a una persona que no tenga capacidad para expresar su consentimiento cuando redunde en su beneficio propio. Cuando, según la ley, un menor no tenga capacidad para expresar su consentimiento para una intervención, ésta solo podrá efectuarse con autorización de su representante, de una autoridad o de una persona o institución designada por la ley. La opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y su grado de madurez.
cuando según la ley una persona mayor de edad no tenga capacidad a causa de una disfunción mental, una enfermedad o un motivo similar para expresar su consentimiento para una intervención, esta no podrá efectuarse sin la autorización de su representante, una autoridad o una persona o institución designada por la ley. La persona afectada deberá de intervenir en la medida de lo posible en el procedimiento de autorización. Bien, en este artículo 6 podemos ver los fundamentos del llamado consentimiento por representación. Esto es, son supuestos en que alguien consiente en nombre de otra persona. El consentimiento por representación no puede ejercitarse en la misma amplitud que el consentimiento sobre uno mismo. Solo es posible, según el convenio, cuando redunde en su beneficio directo. En otros términos, no es posible decidir en lugar de otra persona si esto le va a perjudicar. Sí es posible, como hemos visto al principio de autonomía, que uno decida sobre sí mismo aunque esto le perjudique. Esta es la diferencia fundamental entre el consentimiento normal y el llamado consentimiento por representación. Referente al menor, lo ven ustedes en azul. La opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y su grado de madurez. Cuanto mayor sea la edad y la madurez del menor, tanto más deberá ser tenida en cuenta su opinión. Y por último, para los supuestos en que una persona mayor de edad no tenga capacidad para decidir, esta no podrá efectuarse sin la autorización de su representante. Son, como ustedes ven, mecanismos que establece el convenio para la protección de personas que no se encuentran con capacidad para decidir. Lo mismo, el artículo 7 habla sobre la protección de las personas que sufran trastornos mentales. Estas personas, dice el artículo 7, solo podrán ser sometidas sin su consentimiento a una intervención que tenga por objeto tratar dicho trastorno cuando la ausencia de este tratamiento conlleve el riesgo de ser gravemente perjudicial para su salud, y a reserva de las condiciones de protección previstas por la ley. El artículo 8 establece las situaciones de urgencia como determinados supuestos en que se puede actuar sin consentimiento informado, como una excepción. Establece, allí lo indica, podrá procederse inmediatamente a cualquier intervención indispensable desde el punto de vista médico a favor de la salud de la persona afectada. Estos son supuestos en que se actúa sin consentimiento por la situación de urgencia y en atención a la salud del paciente. El artículo 9 habla de los llamados deseos expresados anteriormente. Serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con respecto a una intervención médica por un paciente que en el momento de la intervención no se encuentra en situación de expresar su voluntad. Esta institución en el ordenamiento jurídico español pasa a llamarse las llamadas instrucciones previas, o con otros nombres diferentes en las comunidades autónomas, que ha sido objeto de desarrollo, como veremos en lecciones posteriores. En el ámbito nacional interno, la ley fundamental que deben ustedes manejar es la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, llamada Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica, y que llamaremos en adelante como Ley de Autonomía del Paciente. Su artículo 1 establece el ámbito de aplicación. Trata de regular los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica. El artículo 2 nos va a referir cuáles son los principios básicos. La primera, el punto primero, la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad, orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. Esta dignidad humana va a orientar toda esta actividad. El punto 2, en la línea como lo que decía el convenio de Oviedo del que trae causa, toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere con carácter general el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. Y el punto 3 dice que el paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente después de recibir la información adecuada entre las opciones clínicas disponibles. Ven ustedes resaltadas esa expresión, entre las opciones clínicas disponibles. Esto quiere decir que la autonomía del paciente solo puede desplegarse sobre las citadas opciones.
¿Cuáles son las opciones clínicas disponibles? Pues básicamente las opciones que están médicamente indicadas o las opciones clínicas que se encuentran disponibles en las concretas instalaciones o servicios de salud. Quiere decir que ningún paciente va a poder invocar su derecho de autonomía si la opción clínica no es indicada médicamente. O en otros términos, ningún profesional está obligado o debe aceptar una elección de un paciente si ésta no está clínicamente indicada conforme al estado de la ciencia. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito. Podremos preguntarnos, ¿este derecho existe incluso si negarse al tratamiento puede poner en peligro su vida? La respuesta en términos jurídicos es afirmativa. No es uno de los supuestos por los cuales esté prohibido negarse al tratamiento. Los pacientes usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera. Y entendemos, es un principio fundamental para que la relación clínica pueda desenvolverse de forma eficaz. Vean ustedes el apartado 6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no solo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. Lo que nos está indicando este apartado es que tan importante como el cumplimiento de las técnicas clínicas es el cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica. Es decir, custodiar o tutelar que el paciente ejerce adecuadamente sus facultades de decisión y que es informado adecuadamente y que su documentación clínica es correctamente custodiada y desarrollada es tan importante como las propias técnicas clínicas. Como consecuencia de esto, el reverso del deber de facilitar los datos por el paciente es el de la reserva de vida que tiene toda persona que tenga acceso a la información. Ven ustedes ahí las definiciones que la propia norma establece: el consentimiento informado como la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. El concepto de documentación clínica, el de historia clínica, la información clínica, todo dato cualquiera que sea su forma, clase o tipo que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. Intervención en el ámbito de la sanidad, toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación. Bien, procedemos entonces a ver los distintos derechos que aquí se establecen. En primer lugar, el derecho a la información. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia de la historia clínica, comprende como mínimo la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. Este apartado 2 describe cómo debe ser el acto de informar. El acto de informar no debe ser una actividad confinada a un determinado momento, aparte de la forma de la atención clínica, sino que forma parte de todas las actuaciones asistenciales. Esto es, uno debe informar conforme va realizando las actuaciones asistenciales y no puede confiar el hecho o la actuación a un momento posterior o previo a la misma.